Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Continuamos con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús según la Biblia. Y en este día nos vamos a enfocar un poco más en la vida del discípulo traidor, o sea, Judas Iscariote. Mateo 26, del 2 al 5, nos dice así: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Por un lado estaba nuestro Señor Jesús con sus discípulos, y les decía: dentro de 2 días empieza la fiesta. Dentro de 2 días se celebra la fiesta de la Pascua. Y tienen que entender ustedes de que el Hijo del Hombre, o sea, el propio nuestro Señor Jesús, va a ser entregado en manos de los gobernantes para ser sacrificado. Y por otra parte estaban los gobernantes del pueblo, reunidos en el patio del sumo sacerdote, que según se llamaba Caifás. Estaban los gobernantes del pueblo, los escribas, los fariseos, los ancianos, y planeaban con qué engaño, con qué mentiras iban a prender a nuestro Señor Jesús y le iban a quitar la vida. Pero astutamente dicen que no deseaban hacer nada durante la fiesta para no alborotar al pueblo. Así es que el plan ya estaba hecho. Iban a arrestar a nuestro Señor Jesús. Iban a inventarse tantas mentiras sobre él para así quitarle la vida. Pero no lo iban a hacer durante el tiempo de la fiesta, porque no querían alborotar al pueblo. Mateo 26, del 6 al 13, nos dice así: Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Estas palabras se repite también en el libro de Juan, en el capítulo 12, del 1 al 8. Ya hemos compartido lo de este suceso en un mensaje anterior, enfocándonos en la mujer y el significado y el valor que tenía su actitud de ella hacia nuestro Señor Jesús. Pero en esta ocasión, como dijimos, nos vamos a centrar en la actitud de Judas Iscariote. En esta ocasión dice que ya se acercaba el tiempo en que nuestro Señor Jesús iba a ser sacrificado. Pero antes de que Él sea entregado en manos de los que querían quitarle la vida, se celebró esta fiesta. No una fiesta
cualquiera, sino que celebrada en honor a nuestro Señor Jesús. Y a según lo organizaba un tal Simón, que había sido leproso, y nuestro Señor Jesús lo había sanado. La mujer, a según era María Magdalena. Cuando los discípulos miraron que este perfume de tanto precio fue derramado sobre la cabeza de nuestro Señor Jesús, dice que se sintieron como decepcionados, como ofendidos por su acto de ella, porque dijeron, este perfume de tanto precio pudo haberse vendido y el dinero pudo haber sido dado a los pobres. Pero ¿quién será que fue el que dijo estas palabras? Sabemos que en muchos de los casos que algún discípulo hablaba o respondía a nuestro Señor Jesús, muchas veces era Pedro el primero que hablaba. Pero en esta ocasión vamos a ver quién fue el que dijo estas palabras. Juan 12, del 4 al 6, nos dice así. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 dinarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Cuando los discípulos miraron a esta mujer derramar ese perfume sobre la cabeza de nuestro Señor Jesús, de tanto valor, según se dice que el precio de ese perfume era de 300 dinarios. Y como vimos en algunos de los mensajes anteriores, un dinario equivalía a un día de trabajo. Así es que podríamos decir que si pensáramos como Judas Iscariote, se estaba desperdiciando 300 dinarios, según él, y ese dinero podía ser dado a los pobres. Pero tristemente vemos que la misma Biblia, palabra de Dios, dice que Judas no dijo estas palabras porque realmente se interesaba por los pobres, sino que lo dijo porque él era el tesorero. Él era el que se encargaba de la bolsa de las ofrendas y como encargado del dinero, sacaba de ello para él mismo, porque era ladrón, dice la Biblia. Entonces, ese era la verdadera identidad de Judas Iscariote. Si nos damos cuenta bien, nuestro Señor Jesús llamó a muchos de sus discípulos, y la Biblia lo dice claro, como por ejemplo, llamó a Andrés y a Pedro, llamó a Santiago y a Juan, llamó a Felipe y a otras personas, como a Leví, que es Mateo también. Pero de Judas no habla mucho, de qué manera llegó a nuestro Señor Jesús. Pero sabemos que mientras nuestro Señor Jesús enseñaba y sus señales iban delante de él, muchas personas vinieron a él sin ser llamados, porque entendieron que realmente era el Mesías y querían gozar de sus favores. Y los que recibían de sus milagros, de perdido de eso. Entonces, de esa manera llegó el mensaje hasta oídos de Judas Iscariote. Y así vino a nuestro Señor Jesús. Y andaba muy de cerca, pegado a nuestro Señor Jesús. Porque el corazón de Judas Iscariote no vino con el deseo de ser transformado, sino que vino con el deseo de sacar provecho de ser discípulo de nuestro Señor Jesús. Entonces,
el plan de Judas Iscariote fue, realmente este es el Mesías, y con los pensamientos de ellos, este se sentará en el trono de David, nos salvará de nuestros enemigos y nos dará libertad. Entonces el plan de Judas Iscariote era, yo me voy a acercar lo más que pueda a él, porque el día que se siente en el trono de David, el día que se presente como gobernador del pueblo y de todas las naciones alrededor, como está escrito del Mesías, ese día yo voy a ejercer un papel bien importante en el reino de este, que es el Mesías. Así es que todos los días seguía a nuestro Señor Jesús, pero su mirada no estaba en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, ni en los milagros, ni en la misericordia, ni en la gracia de nuestro Señor Jesús, sino que su mirada estaba en la posición que él iba a llegar a tener cuando el Mesías ejerciera su verdadero oficio de rey, ocupando el trono de David. Y así anduvo detrás de nuestro Señor Jesús todos los días que nuestro Señor Jesús enseñaba. Pero llegó el momento en que se dio cuenta que realmente el trono de nuestro Señor no era de este mundo. Y en esta ocasión de esta fiesta, dice que cuando Judas Iscariote dijo, ¿por qué tanto desperdicio? Este perfume pudo haber sido vendido en 300 dinarios y el dinero haber sido dado a los pobres. Cuando Judas habló de esa manera, nuestro Señor Jesús lo tuvo que reprender. Aunque no usó palabras duras nuestro Señor Jesús para referirse a él, sino que solamente le dijo que dejara a la mujer, que no le atormentara, porque algo bueno ha hecho la mujer. Lo está ungiendo para la sepultura, para el día de su muerte, que ya estaba cerca. No molestes a esta mujer, qué cosa buena ha hecho. A los pobres los van a tener siempre con ustedes. Y cuando estén listos pueden hacer lo que ustedes deseen por ellos. Pero Judas nunca llegó a obtener humildad de la que expresaba nuestro Señor Jesús y con la que actuaba. Aunque disimuladamente, pero su corazón se llenó de ira. No aceptó la reprensión de nuestro Señor Jesús como su maestro. Ya no se sintió de buena voluntad o de buena gana con nuestro Señor Jesús. Mateo 26, 14, 16 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Después que terminó el banquete en honor a nuestro Señor Jesús, Judas se apartó de nuestro Señor Jesús un poco. Y no fue para algo bueno, sino que con el resentimiento de que nuestro Señor Jesús lo había reprendido, fue directamente a los gobernantes del pueblo. Y como ya lo conocían que era discípulo de nuestro Señor Jesús, llegó nomás y les dice, ¿saben qué? Tengo un buen negocio para ustedes. ¿Qué me quieren dar si yo les entrego a ese que se hace llamar el Mesías? Tristemente no pudo entender Judas Iscariote que todo lo que hacía nuestro Señor Jesús lo hacía por amor a ellos y hoy por amor a nosotros también. Pues esta historia de la vida de nuestro Señor Jesús es nuestra salvación en este tiempo. Entonces fue a los gobernantes del pueblo y les dice, ¿qué me quieren dar?
si yo se los entrego? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Queridos amigos, queridas amigas y hermanos que me escuchan en este día, ¿será posible que la salvación de un hombre sea cambiada por 30 piezas de plata? Cuando nuestro Señor Jesús enseñaba, en una ocasión cuando nuestro Señor Jesús hablaba del precio de seguirle, Pedro le dijo: Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte. Y nuestro Señor Jesús le prometió que tendrían bendiciones en esta tierra. Y que en el día de juicio, en el día final, en el día de la recompensa para los justos, esos 12 se sentarían cada uno en un trono asignado por nuestro Señor Jesús para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así es que en esta tierra, es verdad, Judas no iba a recibir ninguna clase de recompensa. Al contrario, iba a tener que trabajar mucho más, como lo hicieron los discípulos, que permanecieron fieles a nuestro Señor Jesús después de todo. Entonces Judas, al darse cuenta de que en este mundo no había ninguna posición para él de elevado honor, no había para él ninguna clase de ganancia, ya ni de las ofrendas podía robar, porque nuestro Señor Jesús estaba a punto de ser sacrificado, y él lo sabía bien. Y ya no solo lo sabía, sino que estaba participando para que la muerte de nuestro Señor Jesús se haga eficaz. 30 piezas de plata. Por 30 piezas de plata, Judas cambió la vida eterna, que era nuestro Señor Jesús. ¡Qué tristeza! Mateo 26, 17 al 21 dice así: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Ya era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y le dicen los discípulos a nuestro Señor Jesús: ¿a dónde vamos a comer la Pascua contigo? Nuestro Señor Jesús les da instrucciones. Les dice que vayan a cierto lugar y le digan a tal persona que en esa casa nuestro Señor Jesús celebrará la Pascua junto con sus discípulos. Y así lo hicieron. Y mientras comían, dijo nuestro Señor Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Esta palabra de nuestro Señor Jesús, dándole a entender al que lo iba a entregar, que era Judas Iscariote, no era más que un llamado al arrepentimiento. Nuestro Señor Jesús ya conocía todas las cosas. Ya conocía al que lo iba a entregar, y por eso lo estaba diciendo. Era uno de los últimos llamados al arrepentimiento al corazón de Judas Iscariote. Mientras estaban sentados a la mesa, les dijo nuestro Señor Jesús: uno de ustedes me va a entregar. Mateo 26, del 22 al 25, dice así: y entristeciéndose en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas,
El que le entregaba dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Cuando nuestro Señor Jesús le dijo a sus discípulos: Uno de ustedes me va a entregar, se entristecieron en gran manera, porque ellos no conocían su propio corazón. Y aunque los 11, aparte de Judas, estaban seguros de que ellos no tenían malas intenciones, sabían que no conocían ni su propio corazón. Y empiezan a preguntarle al Señor con tristeza: Señor, soy yo que te voy a entregar. Hasta que llegó con Judas. Cuando llegó con Judas, pues todos estaban hablando. El único que quedaba callado era Judas. Y si él no hablaba, todos iban a dar cuenta que es él. Él ya conocía sus pensamientos. Y nuestro Señor Jesús también lo conocía. Y le dice Judas al Señor: ¿Soy yo, Señor? El Señor no le responde tanto, sino que solo: tú lo has dicho. Una vez más, Judas sabía que él iba a entregar a nuestro Señor Jesús. Y todavía tiene valor de preguntar: Señor, ¿soy yo? Pero cuando el Señor le dice: tú lo has dicho, era un mensaje más de amonestación. Un mensaje más para que él se arrepintiera y dejara el egoísmo y la ambición que había en su corazón. Pero tristemente no se detuvo. Pero vemos que nuestro Señor Jesús también dice: ay de aquel por quien el Hijo del Hombre sea entregado. Más le habría valido que nunca hubiera nacido. Ay, es una expresión de angustia, de sufrimiento o de dolor. Es una maldición sobre una persona que prefiere el mal. Pero en esta ocasión, nuestro Señor Jesús no echó la maldición directamente sobre el hombre, sino que dijo que hay una maldición para aquel hombre que entregue a su Señor, al Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús. Esas palabras solo resbalaron en el corazón de Judas. Nunca puso atención. Mateo 26, del 26 al 30, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Nuestro Señor Jesús partió el pan y les dio a sus discípulos. Tomó la copa de vino y pasó a cada uno de sus discípulos, diciendo que ese era el nuevo pacto, el pacto real, el pan que representaba el cuerpo de nuestro Señor Jesús quebrantado, y el vino su sangre derramada en la cruz, para que todo el que crea en él y lo acepte como su Salvador no se pierda, sino que tenga vida eterna. Al terminar de explicarles, y después de haber cenado, cantaron un himno, se alegraron delante del Todopoderoso, cantándole un himno. Luego salieron. Mateo 26, del 47 al 50, dice así: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo.
el que le entregaba les había dado señal diciendo: el que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Antes de que terminara nuestro Señor Jesús de cenar con sus discípulos, Judas Iscariote se levantó y dejó la mesa. Después que terminaron de la cena, cantaron el himno y se retiraron a ese lugar llamado el Getsemaní, que se encontraba en el Monte de los Olivos. Un lugar que Judas conocía perfectamente bien, pues él ahí había estado en todo el tiempo que andaba con nuestro Señor Jesús, mientras nuestro Señor se retiraba a orar en ese lugar. Así es que cuando dio la hora, llegó Judas en ese lugar y exacto encontraron ahí a nuestro Señor Jesús. Le había dado señal a los que iban con él para prender a nuestro Señor Jesús, que a quien él le diera el beso, ese es, y tenían que prenderlo. Les dio esa señal porque la hora que estaban apresando a nuestro Señor Jesús era horas como de la madrugada. Todavía estaba oscuro y no se podía conocer quién es uno y quién es el otro. Así es que cuando vieron que Judas le dio el beso, inmediatamente echaron mano de nuestro Señor Jesús. Y así Judas Iscariote selló su suerte. 30 piezas de plata a cambio de la vida eterna. ¡Qué tristeza! Mateo 27 del 3 al 5 dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Después que Judas entregó a nuestro Señor Jesús y recibió su salario, 30 piezas de plata, se quedó muy de cerca para observar qué iba a pasar con nuestro Señor Jesús. Pues tal parece que este Judas Iscariote era tan ignorante que no se daba cuenta de lo mucho que los gobernantes del pueblo odiaban a nuestro Señor Jesús. Tanto que Judas pensaba que seguramente lo van a castigar y luego lo van a dejar ir. Y yo me quedo con mis 30 piezas de plata tranquilo. Pero se dio cuenta que estaba equivocado. Sentenciaron a nuestro Señor Jesús a muerte y el corazón de Judas le remordió. Fue a los gobernantes del pueblo y les dice: ¿saben qué? Estoy arrepentido. Este hombre es inocente y yo no estoy de acuerdo en que ustedes le quiten la vida. Les dijo: aquí está el dinero. Aquí están las 30 piezas de plata que me han dado por él. Déjenlo ir. Pero la maldición ya había caído sobre Judas. No había vuelta atrás. Y los principales sacerdotes, los fariseos y los escribas, los ancianos, los gobernantes del pueblo, le dicen a Judas: a nosotros no nos importa lo que tú tienes que decir. Será este inocente para ti, pero nosotros no queremos oír nada. Quítate de este lugar. Judas arrojó las 30 piezas de plata, se fue y se ahorcó. Ese fue su triste fin, por ser un traidor. Queridos amigos, queridas amigas que escuchan en este día, es lindo escuchar las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, pero es perfecto aprender de los que se equivocaron en el pasado para que ahora no cometamos el mismo error.
Cuando nosotros llegamos a entender lo que fue la vida de Judas Iscariote y cómo fue su fin, quizá seguramente lo primero que viene a nuestra mente es: si hubiera sido Judas, nunca hubiera vendido a mi Señor. ¿Pero qué crees? Cuando tú prefieres al mundo, al dinero, a las riquezas, a los hombres, a las mujeres, cuando tú le das el lugar de Dios al mundo antes que a Dios, estás haciendo lo mismo que Judas. Estás vendiendo a nuestro Señor, a nuestro Salvador, quizá por ropas de moda, por zapatos de marca, por casa bonita, por carro del año. Tú sabrás a qué le das el primer lugar en tu vida. Tú sabrás cuál es la excusa que tú estás usando para decir: yo no puedo arrepentirme, yo no puedo cambiar mi vida, no puedo aceptar la salvación de Jesús. Pero en este día, querido amigo, querida amiga, tú no tienes que ejercer un papel como el de Judas Iscariote. Hoy deja todo lo que te desvía de la salvación y ven a nuestro Señor Jesús, y hoy serás salvo o salva, quien sea que seas. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada uno de ustedes que me ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.